que hasta hace 40 años era, diríamos, muy claramente establecida, hoy por hoy conoce algunos problemas que tienen que ver con la falta de claridad en torno hacia algunos trabajos, hacia si algunos trabajos son autónomos o son dependientes. Y siempre estuvo, diríamos, subyacente la posibilidad de la simulación o del fraude laboral, o sea, hacer pasar como trabajo autónomo lo que es trabajo dependiente, a los efectos de evadir las cargas tributarias del trabajo dependiente o la misma aplicación del derecho al trabajo. Por lo tanto, hay un debate actual, colocamos allí, ustedes deben conocer seguramente, lo habrán visto en los medios de comunicación, la información continua que existe acerca de qué pasa con estas empresas que operan a través de aplicaciones informáticas y brindan servicios de transporte de personas. ¿Son dependientes? ¿Los choferes no son dependientes? En el Uruguay, la escasísima jurisprudencia que hay al respecto ha señalado que los choferes de Uber, por ejemplo, son trabajadores dependientes. En otros países han aparecido jurisprudencias similares, pero en todo caso corresponde indicar en esta pantalla que es un debate actual, porque a veces las fronteras no son claras, efectivamente. A veces estamos ante trabajos que pueden ser considerados autónomos o que pueden ser considerados dependientes. Y en otras ocasiones estamos en situaciones simplemente de lo que llamamos simulación o fraude laboral, o sea, la imposición de la voluntad de un cierto empleador de hacer pasar o hacer figurar como trabajo autónomo lo que es un trabajo dependiente. La segunda formalización jurídica del trabajo que allí señalamos es el trabajo asociado, donde se dan relaciones de cooperación, de solidaridad, etc. No voy a dar caracteres de este tipo de categorización del trabajo porque es suficientemente conocida por todos ustedes. Y la tercera forma son las formas subordinadas. Aquí se dan relaciones de dependencia, son las relaciones entre el trabajador y el empleador dentro del marco de una relación laboral. Cuando se habla de relaciones laborales, entonces, se habla fundamentalmente de este tipo de relación, de las relaciones de dependencia. Las relaciones de dependencia son las que requieren la construcción, diríamos, de un aparato jurídico, leyes, constitución, convenios internacionales, convenios colectivos, ¿verdad? Todos en orden a reglamentar las formas en cómo se presta el trabajo. Porque se sostiene, se entiende, que si no existiera una regulación externa, a través de la ley, la Constitución, o sea, si no existiera una regulación externa a ese contrato de trabajo entre trabajador y empleador, prevalecería la voluntad del contratante que despliega mayor poder en esa relación, porque la relación laboral es una relación desigual, es una relación de dependencia. No hay igualdad como en el trabajo autónomo, no hay cooperación o solidaridad como en el trabajo asociado. Hay relaciones entonces de dependencia y por lo tanto esa dependencia laboral, hay muchas explicaciones acerca de esto, no voy a entrar en detalle desde luego, pero esas relaciones de dependencia laboral se extienden, diríamos, hasta el momento mismo en que se pactan las condiciones en que se va a prestar el trabajo. Entonces, si no hubiera una ley de limitación de la jornada de 8 horas, o de 6, dependiendo del sector de actividad, si no existiera una ley en ese sentido, muy probablemente se trabajaran como en la revolución, durante la primera revolución industrial, 12 horas, 15 horas, etcétera, diarias. O se trabajaría en pésimas condiciones de salud y seguridad laboral, o se pagarían salarios extraordinariamente mínimos si no existiera el piso del salario fijado
a través en nuestro país, de los consejos de salarios. O sea, es absolutamente vital lo que dice allí en la pantalla, la legislación protectora en el tipo de relaciones de trabajo subordinado. Dejando constancia entonces que a veces lo que aparece como trabajo autónomo y en ocasiones lo que aparece como trabajo asociado encubren relaciones de subordinación. Pero, en definitiva, las relaciones laborales, cuando se habla de relaciones laborales, se habla básicamente de relaciones que implican dependencia laboral, porque es con base, reitero, en eso que se ha creado la legislación de sostenimiento de la voluntad de las personas que deben negociar una relación laboral en condiciones de desigualdad. Entonces, como dijimos, las relaciones laborales, lo colocamos allí de nuevo en la pantalla, están referenciadas a las que se establecen en torno al trabajo subordinado. Dentro de las relaciones de trabajo subordinado, conocemos básicamente dos tipos de vinculaciones. Una es lo que llamamos el contrato de trabajo, o sea, las relaciones individuales de trabajo. Son las que explican el surgimiento mismo del derecho del trabajo. En el Uruguay, el derecho del trabajo nació, diríamos, muy tempranamente, a través de una ley sobre salud y seguridad laboral, o sobre prevención, más bien, de accidentes de trabajo, en 1914, pero la ley estrella, la que todo el mundo invoca como puntapié inicial, diríamos, de la legislación laboral en el Uruguay, es la ley de 1915 sobre limitación de la jornada. Una ley que, como todos sabemos, los uruguayos tenemos orgullo de ello, se adelantó mucho a la legislación de otros países más promovidos, más desarrollados, y se adelantó también a la legislación internacional que viene después con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Entonces, allí en la pantalla lo que hacemos es establecer una especie de periodización de la evolución del derecho del trabajo o de la reglamentación del trabajo dependiente en el Uruguay. Hay una reglamentación temprana, a partir de 1914 o 1915, depende de la norma que tomemos como fundacional, es el periodo fundador del derecho del trabajo, así se le ha llamado. No queda oculto para nadie, seguramente, que es el periodo, diríamos, de esplendor del desarrollo de las ideas de don José Valle y Ordóñez, que estuvo detrás de casi toda este profundo reformismo social en el Uruguay. Pero bueno, no únicamente, diríamos, se le adjudica y se le llama periodo reformista vallista a de las primeras décadas del siglo XX, pero bueno saber también que hubo confluencias, diríamos, de otros perfiles ideológicos y de otros partidos que contribuyeron también a la creación de este fenómeno, diríamos, del derecho laboral uruguayo, que comienza con estas leyes de 1914, 1915, se extienden luego a través de normas sobre descanso semanal. Hay ahí también un debate muy interesante, si el descanso debía ser únicamente en domingo o podía ser rotativo. Al final la ley consagra las dos modalidades, descanso dominical y descanso rotativo. Había, como ustedes imaginarán, también detrás de ello una disputa de concepciones, hasta llegar en este primer periodo a la Constitución de 1934, que es la primera constitución en el Uruguay que reconoce los derechos laborales y sociales. Porque la Constitución de 1830, así como el resto de las constituciones liberales en todo Occidente, lo que hacían era reconocer exclusivamente los derechos civiles y políticos, y no los derechos sociales. Es la Constitución mexicana de 1917, producto de la Revolución Mexicana,
que introduce los derechos sociales en el mecanismo constitucional, y en el Uruguay la Constitución de 1934, y de ahí en adelante el desarrollo posterior de normas, no solamente constitucionales, sino también normas provenientes de tratados internacionales sobre derechos humanos, etc. Una característica de este periodo, y que se mantiene hasta el día de hoy, y que diferencia mucho al Uruguay del resto de los países de la región, es que no se adoptó ningún código de trabajo. En Uruguay no hay código de trabajo. Lo que hay es una acumulación de leyes que durante los distintos periodos que se extendieron justamente, y ponemos allí la fecha 1968, entre el periodo inicial y la consolidación, hasta 1968, crearon un cuerpo normativo muy protector del trabajador, leyes sobre indemnización por despido, leyes sobre salarios mínimos, que es la de Consejo de Salarios, leyes sobre licencia, creación de jueces especializados en materia laboral, etc. En 1968 se produce la suspensión de la convocatoria del Consejo de Salarios, porque el gobierno de la época, seguramente muchos que están participando de esta actividad lo recuerden, o al menos lo sepan, se produce la congelación de precios y salarios, y pasa el gobierno, el Estado, a tener un control, o pretender un control sobre los precios y los salarios, y por lo tanto se dejan de convocar los consejos de salarios, y se detiene ese impulso, definitivamente, se detiene ese impulso reformista que había nacido en los primeros años del siglo XX. Luego ingresamos a la etapa del autoritarismo, la dictadura, 1973, hasta 1985, pero ese periodo entonces que le llamamos en parte autoritarismo, pero luego de crisis y de tensión, alcanza casi hasta 2005. O sea, 1973 a 1985, periodo autoritario, 1985 hasta 2005, un periodo de crisis y de tensión del proceso reformista. Solo podríamos exceptuar un subperíodo dentro de este periodo macro de tensión y de crisis, 1985 a 1990, porque, como también muchos de ustedes recordarán, el gobierno que asume, el gobierno democrático, en 1985, del doctor Sanguinetti, vuelve a convocar a los consejos salarios, y luego ya entramos en los años 90, años de aplicación más de políticas de corte más liberal, y por lo tanto el Estado deja de intervenir en la negociación colectiva una vez más. Y finalmente, el cuarto periodo es el periodo, una especie, decíamos, de retorno del reformismo, porque a partir del 2005, se vuelven a convocar los consejos de salarios, se vuelven a convocar los consejos de salarios, y se dictan normas sobre trabajo doméstico, trabajo rural, subcontratación, negociación colectiva, normas procesales propias para los conflictos individuales de trabajo, etc. Entonces, lo que puede concluirse de esto es que en el Uruguay existe una profusa legislación que conoce distintos periodos, algunos de desarrollo, otros de autoritarismo, otros de detención y crisis, otros de retorno del reformismo. La segunda gran parte, diríamos, de las relaciones de trabajo son las llamadas relaciones colectivas de trabajo, sobre las cuales me voy a concentrar en adelante, ¿verdad? Aquí también tenemos, así como en las relaciones individuales de trabajo, uno puede decir, bueno, Uruguay es excepcional en tanto no tiene un código de trabajo, por lo tanto la legislación no está sistematizada. Bueno, en materia de relaciones colectivas de trabajo, la particularidad es que no está reglamentado desde el punto de vista de las normas legales la organización sindical y la huelga. O sea, no es que no haya normas sobre huelga, sino que
hay una importante, diríamos, hay un importante espacio de libertad sindical para desarrollar distintas modalidades de la huelga. Sobre esto vamos a hablar en la última parte de nuestra exposición. Pero aquí la nota entonces, el particularismo de estas relaciones colectivas de trabajo está que Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, no tiene una reglamentación importante en lo que hace a la organización de sindicatos y a la huelga. En cambio, en negociación colectiva sí existen normas un tanto más prescriptivas, llamémosle así, como son las normas que estructuran el Consejo de Salarios. Pero vamos a ir por parte de todo esto. Veamos la primera de estas tres grandes partes de las relaciones colectivas de trabajo, que es lo que hace a la organización sindical. Decíamos que en el Uruguay existe un amplio campo para la libertad sindical, desde siempre. En otros países existen regulaciones muy estrictas, muy puntillosas, de cómo puede crearse un sindicato, de cuántos trabajadores con cuántos trabajadores debe contar un sindicato para crearse a nivel de una empresa. Las asambleas de trabajadores deben contar con un veedor del Ministerio de Trabajo que controla el quórum. Los estatutos sindicales están ya predeterminados por modelos a los cuales deben acomodarse las organizaciones sindicales. La elección de los directivos de los sindicatos también están controladas e intervenidas por el poder administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso ocurre en el Uruguay, donde la libertad sindical es absoluta y no se requiere ningún requisito en especial para crear un sindicato. Basta que una asamblea espontánea de trabajadores decida organizarse desde el punto de vista más estructurado, desde el punto de vista sindical, para constituir de por sí un sindicato y estar amparado al derecho constitucional, a este artículo 57 de la Constitución que tienen ustedes allí citado en parte en la pantalla. Quiere decir que en el Uruguay las personas tienen derecho, los trabajadores, tienen derecho a afiliarse, a constituir sindicatos, a administrarlos, a ser absolutamente autónomos, a tener personería jurídica si así lo desean. En definitiva, como es muy trabajoso, diríamos, yo diría que es una tarea casi imposible determinar cuál es el contenido de la libertad sindical, porque es extraordinariamente amplio, hay una frase o hay una palabra que lo resume, que lo sintetiza adecuadamente, y es decir que tener derecho a la libertad sindical es tener derecho a tener actividad sindical. Y en actividad sindical, diríamos, es una palabra comprensiva de muchísimas iniciativas, decisiones, etcétera, de los sindicatos. Entonces, amplia libertad sindical, inexistencia de una ley de reglamentación de los sindicatos en el Uruguay desde siempre. Bueno, salvo en el periodo de la dictadura que se intentó allí una ley de asociaciones profesionales, se le llamaba, pero diríamos en periodos de normalidad, en periodos democráticos, amplia libertad sindical para organizarse y para desarrollar actividad sindical. Esta libertad sindical, esta libertad de las organizaciones, tiene una estrecha vinculación, como ustedes comprenderán, con la negociación colectiva y la huelga, porque la negociación colectiva y la huelga son, diríamos, las principales actividades que puede desarrollar un sindicato. Las principales, por más que un sindicato también pueda fundar una biblioteca y tener una guardería u otras prestaciones que los sindicatos tienen, la mayor parte de ellos, algunas de tipo muy importante, ¿verdad? Pero si tuviéramos que decir desde el punto de vista estrictamente laboral, las principales actividades de los sindicatos son negociar colectivamente para establecer condiciones de trabajo que se apliquen a la totalidad de los trabajadores, afiliados o no afiliados, y la posibilidad de desatar medidas de acción gremial, básicamente la huelga.
Escasa reglamentación entonces en el Uruguay, fundamentalmente si nosotros tenemos que decir cuál es la norma que define mejor cómo se regulan los sindicatos en el Uruguay, es el Convenio del Trabajo número 87, Convenio Internacional del Trabajo, Convenio de la OIT número 87, que es el que establece todos estos derechos, a tener personería jurídica, a afiliarse, a constituir sindicatos, a que esos sindicatos sean autónomos, etc. Y es más, el artículo 57 de la Constitución uruguaya dice que la ley promoverá la creación de sindicatos gremiales. Fíjense ustedes hasta dónde llega la Constitución uruguaya. No solamente la Constitución dice, como dicen otras, que se reconocerán los sindicatos, que se respetará la libertad sindical, sino que además la Constitución dice que la ley es la que debe promover la creación de sindicatos gremiales. Es como dicen los jóvenes, muy fuerte, ¿verdad? Esta expresión de la Constitución uruguaya de que es la ley la que debe promover la creación de sindicatos. Por lo tanto, es obligación del legislador dar facilidades para que los sindicatos puedan ser constituidos y puedan tener actividad sindical. El legislador no podría obstruir la creación o el desarrollo de los sindicatos a través de normas que obstaculicen, les digo, ese tipo de derechos, porque esa norma sería considerada inconstitucional, ¿verdad? Porque no estaría promoviendo la creación de sindicatos gremiales, sino que estaría, diríamos, obstaculizándolo, obstruyendo el desarrollo de la libertad sindical. Una de las formas de promover la actividad sindical es, sin duda, la convocatoria a los consejos de salarios. En los años 90, entre 1990 y el año 2005, entre esos años en que no hubo convocatoria a los consejos de salarios, la actividad sindical disminuyó notablemente. ¿Y eso por qué? Porque en realidad los sindicatos son básicamente creados, ¿para qué? Para defender el interés de los trabajadores. Y una de las formas más óptimas de defender ese interés es a través de la negociación colectiva. Y si las vías de la negociación colectiva no están dadas, no están facilitadas, no están promovidas desde el Estado, bueno, diríamos, se enflaquece, si me permiten la expresión, la actividad sindical y no únicamente la negociación colectiva. Acá, en más de una oportunidad van a ver ustedes una pantalla de este tipo. El punto de vista del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Nos llevaría mucho tiempo, en realidad, explicar qué cosa es el Comité de Libertad Sindical de la OIT, pero intentemos entenderlo de este modo. La Organización Internacional del Trabajo, organismo de las Naciones Unidas, tiene como finalidad fundamental, no única, fundamental, la adopción de convenios internacionales del trabajo. Convenio 87, la recomendación 193, que ustedes trabajaron en la sesión pasada, etc. Pero la OIT no se limita a adoptar convenios y recomendaciones, sino que también controla su cumplimiento. Y uno de los principales órganos de control del cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo es el Comité de Libertad Sindical, que es un comité internacional, naturalmente, tripartito, que recibe denuncias de sindicatos o de empleadores que pueden entender que se están violentando, vulnerando los derechos a la organización sindical o a la organización empresarial. Por lo tanto, la recopilación de esas recomendaciones que hace el Comité de Libertad Sindical luego de examinar los casos son extraordinariamente importantes. Son muy importantes porque nos señalan, diríamos, un rumbo de por dónde deberían ir la legislación y la práctica en los países en relación a la libertad sindical. Yo allí en la pantalla les coloqué uno de esos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical. Esto tiene muy fácil acceso en Internet, las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, y una recomendación que lleva el número 398 dice que, consciente de la naturaleza específica del movimiento cooperativo,
las cooperativas de trabajo asociados no pueden ser consideradas como organizaciones de trabajadores, o sea, como organizaciones sindicales en el sentido del convenio 87. Es decir, como organizaciones que tienen como objetivo fomentar y defender el derecho de los trabajadores. En sí mismo la cooperativa de trabajo no está hecha para eso, para cumplir con los objetivos del convenio 87. Pero, lo que sí es posible, y lo dice también esta recomendación del Comité de Libertad Sindical, es que la noción de trabajador no incluye solamente al dependiente, sino al independiente o autónomo, y los asociados en cooperativas, pueden constituir organizaciones sindicales. ¿Qué quiere decir el Comité de Libertad Sindical con esto entonces? Que una cooperativa de trabajo no es un sindicato en sí mismo. Pero lo que sí puede pasar, lo que sí puede ocurrir, que los trabajadores asociados en cooperativas pueden constituir organizaciones sindicales y afiliarse a las mismas. Me pareció muy interesante traer este punto de vista del Comité de Libertad Sindical. Reitero, ustedes pueden buscar en cualquier buscador en internet la recopilación de recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que son una especie de pequeños extractos de las recomendaciones que el comité ha hecho ante casos concretos que se le plantean. Entonces, y las numera. Este es el número 398. Refiere a un caso práctico, desde luego, que se le planteó al Comité de Libertad Sindical y ante el cual el Comité de Libertad Sindical dictó una recomendación que en este caso hemos transcripto en parte en esta pantalla porque me pareció que era muy ilustrativo y pertinente para una conversación de este tipo. Bueno, el Comité de Libertad Sindical, en otro caso, que es el 387, dice que todos los trabajadores deberían tener el derecho a constituir organizaciones sindicales y que los trabajadores autónomos deben disfrutar también derecho a organizarse. Recuerdan que al inicio de esta conversación dijimos que existían trabajadores autónomos, trabajadores asociados, trabajadores dependientes. Trabajadores dependientes sin duda que tienen derecho a la libertad sindical y a organizarse sindicalmente. Los trabajadores asociados también, según el Comité de Libertad Sindical. Y los trabajadores autónomos también, según el Comité de Libertad Sindical. Esto es extraordinariamente importante, porque corrientemente se les niega a los trabajadores autónomos la posibilidad de organizarse sindicalmente. Claro, hay algunas dificultades en tanto es difícil identificar un empleador de un sindicato de trabajadores autónomos. Pero lo importante es considerar que estos trabajadores autónomos tienen derecho a la libertad sindical y por lo tanto a la organización sindical. Vamos ahora a una segunda parte de las relaciones colectivas de trabajo, que es la negociación colectiva. Ya hablamos de organización sindical. Hablemos ahora de la segunda pata, diríamos, que es la negociación colectiva. No voy a abundar mucho en esta caracterización inicial porque lo hizo muy bien mi colega, la doctora Graciela Fernández. Ustedes saben que en el Uruguay hay básicamente dos modalidades de negociación colectiva. Una es la negociación colectiva a través de consejos de salarios, son organismos tripartitos por rama de actividad, hay 24 ramas de actividad, en principio había 20, luego se creó una 21ª rama de actividad que es el trabajo doméstico, y luego los grupos 22, 23 y 24 que representan al trabajo rural, trabajo agrícola, ganadero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existen actualmente, antes hubo más, 24 grupos de actividad en consejo de salario. Cada grupo de actividad tiene un consejo tripartito integrado por 3 representantes del Poder Ejecutivo, 2 de los empleadores y 2 de los trabajadores. ¿Qué hacen los consejos de salarios? Fijan salarios mínimos por categoría laboral. O sea, el primer deber del Consejo de Salarios cuando se constituye es fijar las categorías laborales. Y luego, cuando tiene el mapa de las categorías laborales, se establecen, por mayoría simple de votos, o por unanimidad naturalmente, los salarios mínimos de cada una de esas actividades. Esta era la lógica
de la ley de 1943. La ley de 2009, de negociación colectiva, agregó algunas competencias al Consejo de Salarios, que son fijar ajustes a las remuneraciones de aquellos trabajadores que están por encima de los mínimos, para que no queden sin aumento, y la posibilidad de negociar y acordar condiciones de trabajo, siempre y cuando haya acuerdo entre trabajadores y empleadores. En este caso no se podría votar en el Consejo de Salarios. ¿Por qué la ley de 2009 agregó a la competencia de los consejos de salarios, que era únicamente fijar salarios mínimos por categoría? ¿Por qué agregó el ajuste general a las remuneraciones? ¿Por qué agregó la posibilidad de acordar sobre condiciones de trabajo? Bueno, porque era una experiencia absolutamente corriente, desde siempre, en los consejos de salarios, que cuando se constituía el Consejo de Salarios, no solamente se pactaba y se resolvía sobre salarios mínimos, sino que también se resolvían sobre ajustes a las remuneraciones superiores a los mínimos y se establecían también condiciones de trabajo, licencias, etc. Pero esos acuerdos quedaban por fuera de la legalidad del Consejo de Salarios. Por lo tanto, la ley del 2009 lo que hizo fue integrar esa especie de competencias espontáneas del Consejo de Salarios, que el Consejo de Salarios había adquirido de por sí, con base a la facilidad de alcanzar acuerdos en torno a una panoplia más amplia de temas, y las incorporó entonces a las competencias legales que tienen los consejos de salarios. Y la otra gran forma de negociación colectiva son los convenios colectivos en todo el nivel. Convenio por empresa, convenio por sector de actividad, subsector de actividad, por región, de la forma que fuera, pero con varias diferencias, con muchas diferencias con los consejos de salarios, pero hay una que es básica, y es que en los convenios colectivos no interviene el Poder Ejecutivo. No interviene el Poder Ejecutivo. Son acuerdos bipartitos entre una organización sindical, varias organizaciones sindicales o una federación de sindicatos con un empleador, varios empleadores, una cámara de empleadores. Por eso colocamos allí debajo, en la última parte de la pantalla, que son dos modalidades distintas que no deben confundirse. Habitualmente se confunden. Es muy corriente que ahora, cuando se convocan a los consejos de salarios, ustedes vean por la televisión que los funcionarios o que los representantes de empleadores y trabajadores digan, bueno, pactamos un convenio colectivo, o el convenio colectivo del Consejo de Salarios cesó en su vigencia y tenemos que acordar nuevos convenios. Bueno, esa es una confusión que no debe darse. Porque lo que se pactan, diríamos, el producto de la negociación colectiva en el Consejo de Salarios son resoluciones, así lo dice la ley del 43, o decisiones. En cambio, el producto de la negociación colectiva entre trabajadores y entre sindicatos y empleadores son convenios colectivos. Los convenios colectivos no son el producto de la negociación tripartita en Consejo de Salarios. El producto de la negociación colectiva en Consejo de Salarios son resoluciones que se votan entre las tres partes. En cambio, los convenios colectivos son pactos que se acuerdan entre organización sindical y empleadores. No se vota de ningún modo. Los empleadores han establecido desde 2010 una querella, o sea, han hecho una denuncia al Comité de Libertad Sindical contra la ley del año 2009 de negociación colectiva. ¿Por qué han hecho esto? ¿Cuáles son sus razones? Bueno, la fundamental es la que aparece allí en primer término. Los empleadores han entendido que la ley de 2009 sobre negociación colectiva, al integrar a las competencias del Consejo de Salarios la negociación de condiciones de trabajo y el ajuste a las remuneraciones que se sitúan por encima de los mínimos, ellos dicen, bueno, esto invade la potestad de los convenios colectivos, la potestad de la negociación bilateral con las organizaciones sindicales. El Estado no puede intervenir en esto. Por lo tanto, estos dos elementos no pueden ser materia de negociación tripartita. El Estado no puede intervenir, sí puede intervenir
en la fijación de salarios mínimos, pero no puede intervenir en la fijación de porcentajes para las remuneraciones que están por encima del mínimo, o para establecer condiciones de trabajo que no sean salariales. Bueno, no ha habido en todos estos años una posibilidad de alcanzar un acuerdo entre el PIT-CNT, diríamos, las cámaras empresariales y el gobierno. De 2010 a nuestros días no ha habido una forma de salir de esta queja y de estas observaciones que la OIT ha hecho al sistema uruguayo de negociación colectiva. Hay otras observaciones allí, están colocadas en la pantalla, pero me llevaría mucho tiempo explicarlas. Yo entiendo que son menores porque a mí me parece que el centro de la querella, el centro del cuestionamiento de los empleadores al funcionamiento actual de los consejos de salarios y donde más impacta es justamente en lo que ellos sostienen de que debe ser sustraído de las competencias del Consejo de Salarios la posibilidad de negociar salarios, porcentajes de aumento salarial por encima del mínimo y condiciones de trabajo. Quería dar esta información, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero me resulta sustantivo cuando uno decirlo cuando uno explica cómo funciona el sistema de relaciones colectivas de trabajo en el Uruguay. Y aquí volvemos al tema cooperativo, cómo operan las cooperativas al interior de la negociación colectiva. Bueno, ya lo dijo Graciela Fernández en la exposición pasada, las cooperativas hacen parte del sector empleador en distintos grupos de consejos de salarios, en la salud, en la enseñanza, en la actividad bancaria, etc. Las organizaciones representativas de los sectores de actividad, las organizaciones de empleadores, entre ellas las que integran las cooperativas, y las organizaciones de trabajadores, ¿verdad? Las organizaciones representativas son designadas por el Consejo Superior Tripartito. Antes se hacía por decreto del Poder Ejecutivo, ahora es competencia del Consejo Superior Tripartito determinar para cada uno de los 24 grupos de actividad existentes de la estructura de los consejos salarios, bueno, cuál es la organización más representativa de empleadores y de trabajadores en cada sector, a los efectos de conformar el respectivo consejo de salarios. ¿Está bien? El Comité de Libertad Sindical, en un caso que lleva el número 1676, dice que como consecuencia lógica del derecho a asociación, o sea, el derecho a libertad sindical, debe garantizarse que las organizaciones sindicales a las que se afiliaron los trabajadores de las cooperativas puedan negociar colectivamente en su nombre y con miras a fomentar y defender sus intereses. O sea, desde el punto de vista del Comité de Libertad Sindical, las organizaciones sindicales de los trabajadores de las cooperativas pueden perfectamente participar de negociaciones, de convenios colectivos, por lo tanto, y también en consejos de salarios. Esto en el Uruguay seguramente no es una novedad de ningún tipo, porque existe una larga tradición a este respecto, porque Uruguay es un país muy avanzado, diríamos, desde el punto de vista de la madurez de su sistema de relaciones laborales. Pero sepan que los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical se hacen respecto de casos presentados por países de muy distinta cultura jurídica, de muy distinta cultura sindical. Bueno, acá en orden del tiempo les dejo también una pantalla sobre el derecho de los trabajadores autónomos para negociar colectivamente. Es el caso 1285, y quiero entonces terminar con la tercera pata, o el tercer pilar de las relaciones colectivas de trabajo, que es el derecho de huelga. Declárase que la huelga es un derecho gremial, dice la Constitución, el mismo artículo 57 que trataba sobre los sindicatos, y sobre esa base, sobre la base que es un derecho gremial, o sea, no es un derecho del sindicato, es un derecho de todo el gremio de trabajadores, de todos los trabajadores. O sea que puede no existir sindicato y declararse, no obstante, la huelga por el colectivo de trabajadores,
porque el sindicato no es el exclusivo titular del derecho de huelga. El titular del derecho de huelga es el colectivo de trabajadores, el gremio, y el trabajador naturalmente individualmente considerado. Y sobre esa base, dice la Constitución, sobre esa base de que la huelga es un derecho gremial, se reglamentará el ejercicio y la efectividad. Esto es muy importante lo que dice este artículo 57 también. Vean ustedes, que la huelga es un derecho, dice, pero que para reglamentar ese derecho debe hacerse en orden a favorecer la efectividad del derecho de huelga. O sea, no sería posible reglamentar por ley, por ejemplo, la huelga en un sentido también de dificultarla, de ponerle obstáculos, de burocratizarla, de prohibirla en ciertos sectores, etcétera, etcétera. O sea, cualquier reglamentación de la huelga debe salvaguardar, debe garantizar la efectividad del derecho. El Ministerio de Trabajo tiene posibilidad de declarar servicios esenciales. A menudo se dice, bueno, el Ministerio de Trabajo decretó servicios esenciales. Eso es también un error. No hay decretos de servicios esenciales. Los servicios esenciales se declaran por resolución del Ministerio de Trabajo a pedido regularmente de las instituciones o de las empresas que puedan verse afectadas en algunos valores fundamentales como es la vida, la salud y la seguridad. Recientemente, la ley de urgente consideración, voy a luego arreglar un poquito esta pantalla y algunas otras cosas voy a ajustar de la pantalla para dejárselas a todos y a todas. La ley de urgente consideración, artículo 392, regula parcialmente la huelga, dice que, bueno, que el derecho de huelga deberá respetar o compatibilizarse con el derecho de los no huelguistas a trabajar, a acceder al trabajo, y el derecho del empleador también a acceder al local de la empresa. En realidad, esa regulación de la huelga, si bien, bueno, el artículo 392 no habla de ocupaciones, pero uno tiende a pensar que la ocupación como modalidad de la huelga es la única modalidad que podría llegar a impedir el acceso de los no huelguistas o del empleador al local de trabajo. Entonces, uno podría decir, bueno, el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, pese a que no habla de la huelga, pese a que no habla de las ocupaciones, cuando dice que se garantiza el derecho de huelga y la libertad de trabajo y la libertad del empleador de ingresar, parecería que lo que está haciendo es tratando de compatibilizar no todo el ejercicio del derecho de huelga, sino la modalidad de ocupación de la huelga, de modo que permita el acceso de los no huelguistas y del empleador. Con mucha mayor claridad, hay un decreto de octubre del año pasado que permite el desalojo inmediato de las empresas o instituciones públicas en caso de huelga con ocupación, que es lo que ha aplicado, que es la intimación que ha hecho recientemente el Ministerio de Trabajo ante una ocupación, creo, en ANCAP, en el edificio ANCAP. Bueno, existen otras reglamentaciones muy profusas a nivel de los consejos salarios y en los convenios colectivos acerca de la huelga. Bueno, hasta aquí entonces, creo que ahora viene el gracias, ahí está, hasta aquí entonces nuestra presentación del sistema, diríamos, de relaciones laborales en Uruguay, con mucho énfasis en la parte colectiva, como ustedes habrán visto, porque es la que hace a la organización sindical y a la negociación colectiva. Así que quedo a la espera de sus comentarios o preguntas o lo que tengan para decir. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Tenemos ya varias preguntas que han llegado por el chat y algunas por WhatsApp también. Y abriríamos entonces la participación de alguien, de los participantes que quieran comentar o realizar alguna consulta particular en función de la exposición del doctor Hugo Barreto, y después daríamos lectura a algunas de las consultas que llegaron por vía chat o por WhatsApp. Queda abierto la posibilidad de hacer consultas.
Si no, pasamos a las consultas que nos llegaron. Sí, Gastón. Un momentito, por favor. A ver, Silvana, si puedes reactivar el audio de Gastón. Ahora sí. Ahí va, lo tiene que hacer él. Ah, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, antes que nada, un placer estar en contacto con el doctor expositor. Y bueno, ya la vez pasada nos quedó alguna consulta pendiente con todo este tema del sindicalismo y el cooperativismo. Y bueno, ahora escuchando al profesor, hablamos que desde la OIT, este Comité de Libertad Sindical, entiende que los cooperativistas se pueden sindicalizar, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera preguntarle al doctor cómo él ve esta contraposición de intereses, ¿verdad? Pensemos en una cooperativa que son todos socios, este, mm, que bueno, que se rigen por sus estatutos, que tienen una realidad asociativa. Si esto se entiende de que pueden generar un sindicato, porque creo que está descartado el hecho de que cuando una cooperativa tiene empleados, por supuesto que tiene el derecho de generarse un sindicato del personal dependiente. Pero cuando son todos socios cooperativistas, por lo que dice la OIT, tienen el derecho de sindicalizarse. Perfecto. Pero, y ahí el rol del empleador, ¿cómo se conjuga ese rol de contra quién, de alguna manera, se genera esa pretensión de mejora salarial, que no habría, porque al final de cuentas son socios que lo que están buscando es generar una estructura asociativa o mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esa parte ya de alguna manera con la vez pasada, con la exposición anterior, bueno, quedó por arriba este tema de que, bueno, que los cooperativistas tienen derecho y acceso a la sindicalización. Ahora, también es cierto que en las negociaciones colectivas, muchas de las cooperativas participan como empleadores. Entonces, ¿cómo se conjuga ese doble rol y dónde se encuentran los límites? Porque me parece que esos límites están sumamente difusos, sobre todo dentro de la concepción de lo que es un asalariado, un trabajador dependiente y lo que es un socio cooperativista. Agradezco desde ya la consulta y excelente la exposición. Gracias, Gastón. Doctor Hugo Barreto. Sí, bueno, en realidad hay una cierta extrañeza en esto de que una empresa de tipo asociativo en su mismo seno pueda generar una organización sindical. Eso es una forma de verlo, ¿verdad? Esa es una forma de verlo de la extrañeza que puede generar que, bueno, si hay trabajo asociativo por un lado, pero por el otro lado, en el seno mismo de ese trabajo asociativo, se genera una organización que uno tiende a pensar que es una organización confrontativa, una organización que tiende a conflictuar lo que hasta ese momento era una especie de discurso único o de sensibilidad única en torno a los problemas que podía afrontar la entidad, la institución, etc. También es posible pensar que el rol del sindicalismo no sea exclusivamente un rol contestatario y que los sindicatos puedan, y yo diría deban, también cooperar en el sentido del mejor funcionamiento de las unidades productivas. Ese sería, me parece, un elemento que tendería, Gastón, a tratar de encontrarle una lógica distinta a la puramente confrontativa con la que en la opinión pública o muchas veces en la realidad uno tiende a ubicar a los sindicatos por la absoluta por la absoluta naturalidad con que se dan esas relaciones en torno a los distintos intereses que tienen las partes. En estos casos podría haber algunos intereses
un tanto distintos, o por lo menos distintos puntos de vista que pudieran compatibilizarse en un nuevo escenario, diríamos, ya no en el escenario de la discusión en el pleno de la asamblea de socios, sino en el escenario de una representación distinta de roles, en los cuales unos permanecen como trabajadores asociados de la institución o de la cooperativa, y otros desempeñan un papel distinto. Reitero, si uno tiende a pensar que el rol de los sindicatos no es exclusivamente contestatario, y que los sindicatos también son o deberían ser cooperadores para el desarrollo de una unidad productiva y colaborar en la organización del trabajo y colaborar en los distintos avatares en la cuestión, en el control de la disciplina, etc. Bueno, quizás esa sea una vía para encontrarle una mejor explicación a un tema que, bueno, como ustedes habrán visto, también la OIT lo deja planteado. También es cierto que la OIT lo deja planteado en esos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical por dos razones. Primero, por la amplitud que tiene el derecho a la libertad sindical, porque en tanto la libertad sindical es un derecho humano fundamental, hay que encontrar muy buenas razones para limitar un derecho humano fundamental. Entonces, seguramente juega mucho en la consideración del Comité de Libertad Sindical la fuerza, el peso que tiene el derecho a la libertad sindical, y muy excepcionalmente se limita ese derecho, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y a la Policía. El mismo Convenio 87 permite que haya alguna excepción en estos casos. No la negación del derecho a la libertad sindical, pero sí la limitación. Entonces hay allí, me parece, una razón fuerte del organismo internacional. Hay prácticas, como ocurre en nuestro país, que avalan de alguna manera ese punto de vista del Comité de Libertad Sindical, y bueno, y después seguramente problemas cotidianos en torno a esa diferenciación que aparece en el seno de una organización solidaria. Pero me parece que, reitero, uno podría pensar en una amplitud de competencias, en una amplitud mayor de funciones de los sindicatos en relación a su vínculo con la institución o con la empresa. Hugo, a modo aclaratorio, nosotros conocemos alguna cooperativa que no tiene trabajadores, pero tiene sindicato, y el rol del sindicato es la defensa del sector, no es hacia adentro, sino más bien hacia afuera, en coordinación con otras empresas del mismo rubro. Digo, porque creo que eso puede ilustrar un poco la línea de lo que tú estabas planteando. Richard Silvera. ¿Me permitís? Sí, por supuesto. Agrego algo sobre eso. En realidad no quería ingresar mucho en los temas más de desarrollo, diríamos, sindical, pero hay como dos modelos, esto simplificando mucho, ¿no? Hay como dos modelos de sindicalismo. Uno es el modelo, diríamos, profesionalista, o sea, el sindicato defiende exclusivamente el interés puntual de sus afiliados en la negociación colectiva, y entonces defiende el salario y las conquistas, etcétera, en relación a sus afiliados o en relación al interés puramente profesional, o sea, circunscripto a las condiciones de trabajo exclusivamente. Y hay otro modelo, el modelo uruguayo responde a este segundo que voy a decir, que es el modelo del sindicalismo sociopolítico. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo de sindicalismo en el cual los sindicatos, diríamos, tienen opiniones sobre cuestiones más amplias, que no son solamente las relaciones puntuales laborales en el seno de la empresa, sino que tienen también una concepción en torno a, como se dice, el modelo de país, en torno a los grandes problemas nacionales, y por lo tanto ese sindicalismo sociopolítico puede desarrollar, por ejemplo, la huelga política. La OIT acepta la huelga política, que no es huelga política en el sentido partidario, desde luego, pero es una huelga que no está vinculada directamente a las relaciones laborales, sino que está vinculada, por ejemplo, a la posibilidad de que Uruguay haga celebre un tratado de libre comercio, o el mismo movimiento
que estamos viviendo en estos días del sindicalismo uruguayo en torno a la iniciativa de referéndum, que también es una clara manifestación de sindicalismo sociopolítico. En el Uruguay, termino con esto, en el Uruguay la tradición y la legislación laboral, diríamos, permite este tipo de sindicalismo sociopolítico, porque no hay limitaciones al ejercicio de la huelga, y por lo tanto se admite la huelga política, la huelga de solidaridad, etc. En otros países que siguen el modelo más profesionalista, la huelga solo puede desarrollarse en relación a temáticas de tipo laboral. Se prohíbe la huelga política, se prohíbe la huelga de solidaridad. Son dos modelos distintos. Gracias, Hugo. Había pedido la palabra Richard y después Mario Alvarelos. Sí, muy buenas tardes. La verdad que excelente la exposición. Voy a tratar de ordenar un poco la cantidad de pensamientos que se me vienen y inquietudes. Sí me quedó claro en un aspecto que no necesitamos tampoco la organización como tal del sindicato y jurídicamente para defender a los trabajadores, sino que a los trabajadores en un impulso también pueden organizarse y defender esa posición contraria se vea en el momento y hacer una huelga o realizar un paro aunque no estén organizados. A veces sucede por impulso y se puede dar. Si bien el sistema cooperativo, como algunas cooperativas de trabajo, ha tratado de solucionar su defensa del trabajo adquiriendo este sistema después de la rotura y justamente la empresa ha dado quiebre y dejado a todos los trabajadores en la calle, ahí se crea también un tipo de conflicto donde el sindicato es el que impulsa la organización, ya que todos los trabajadores a veces no toman este camino, gran parte sí lo hace, y justamente se arma y se conforma la cooperativa en defensa de ese trabajo, y lo tratan de llevar adelante en muchas empresas recuperadas, ha pasado este camino. Y por lo tanto después quedaría justamente esa doble alternativa, porque nunca se abandona el sindicato sigue existiendo, y lo seguimos manteniendo jurídicamente el sindicato y a su vez la cooperativa. ¿Qué función cumple una y otra? Porque a veces aquellos que pensamos que siempre tuvimos en la conducción del sindicato, que el rol tomamos, porque cuando nos dan a elegir o nos dan en el pensamiento a decir qué conducimos y cuál es el derecho a conducir primero, si es la cooperativa o es el sindicato, cuando somos sindicalistas de alma, a veces preferimos decir, no, si tengo que conducir, voy a conducir el sindicato y no la cooperativa, y se da ese tipo de conflicto porque los que realmente pueden conducir la cooperativa y los directivos que pueden adquirir a veces son aquellos que justamente habían llevado el sindicato adelante. Después con el tiempo se va dando que se van creando nuevos directivos y a veces se dispara un poco la separación de uno y otro, pero está bueno en la conclusión de que el sindicato en sí puede ser una doble defensa en aquella cooperativa que no cumple bien sus deberes o no la lleva la comisión directiva y el sindicato es un respaldo para los trabajadores o los propios cooperativistas que están afiliados, porque sí pueden estar afiliados cada cooperativista al sindicato y mantener la doble herramienta como sindicato, a pesar de que muchas cooperativas tienen también el deber de tener su sindicato porque tiene su 20% de empleados incluidos. Así que es la manera de llevar adelante, supongo, la doble herramienta y que sea eficacia. ¿Dónde estaría la pregunta, la convivencia entre las dos partes? Cuando a mí me duele muchísimo, cuando el trabajo está casi en pérdida, cuando una cooperativa nos lleva su éxito adelante y nos enfrentamos a que cómo defendemos el trabajo. Podemos hacer la huelga frente a las cooperativas, lo que realmente conduce a las cooperativas somos los mismos trabajadores. Porque si fuera en el otro sistema no pensábamos dos veces y hacíamos una huelga, un paro o un cese de actividad inmediatamente en defensa del trabajo. En la cooperativa eso nos lleva a la
la doble, digamos, plano o planteo donde nosotros hacemos esa actividad y capaz hacemos una reflexión a aquellos que conducen, pero también tenemos nuestra pérdida en el salario, en todos los trabajadores que llevamos la cooperativa adelante. Entonces es ahí donde se nos pone el conflicto entre el sindicato y el cooperativismo, y cómo llevar la herramienta junta una y otra, ¿no? Creo que no sé si me interpretaron la pregunta o un poco el pensamiento de cómo está incluido el sindicato dentro de la cooperativa. Estoy haciendo una reflexión y terminó una pregunta. No sé, Hugo, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, dale. Yo le pido a Julio que también me dé la palabra. Cómo no, enseguida de Mario Alvarelos, con mucho gusto. Después de Mario. Hay también una circunstancia histórica del surgimiento del cooperativismo y el surgimiento del sindicalismo. De alguna manera, uno podría decir que son dos respuestas distintas frente a un mismo fenómeno. Lo que se llamó la cuestión social, o sea, la explotación del trabajo humano, el trabajo en condiciones absolutamente inaceptables de mujeres, de niños. Bueno, quiere decir que en el fragor, diríamos, en la fragua de esa lucha en torno a mayores márgenes de justicia social y de trabajo digno, o trabajo decente, como se dice ahora desde la OIT, yo entiendo que el sindicalismo y el cooperativismo se constituyeron como alternativas de defensa de la dignidad de quien trabaja. Entonces, claro, esas alternativas luego son difíciles de divorciar, diríamos, porque se encuentran a veces en posiciones comunes, en los grandes temas nacionales, o pueden encontrarse, como decía Julio también, en los espacios comunes que puedan llegar a tener respecto de la defensa del sector propiamente cooperativo frente a lo que son, diríamos, empresas de mayor porte. Entonces no llegan a ser como aquella canción de Jaime Ross, rivales y hermanos, pero se tocan a veces, y bueno, puede ocasionar eso alguna rispidez en algún momento, pero creo que también nos encontramos con ese origen histórico que creo que es indisimulable, ¿no? En torno a la defensa de la dignidad del trabajo. Mario, una consulta. ¿Tu pregunta va por este mismo tema? Sí, pero que bastante concreto quiero ser. Porque digo, supongo que lo de Juan Pablo es para complementar la respuesta de Hugo. Si le damos para que cierre esta. Te agradecemos, Mario. Ya enseguida te doy la palabra. Bien. A ver, yo complementando lo que dice Hugo y invitando a la reflexión que de alguna manera va a cruzar todo este curso de formación, ¿no? Me parece que es un tema central, que es un tema que en algunas cooperativas preocupa, que es un tema realmente candente en muchas de nuestras cooperativas, y que por eso me parece qué bueno que tenemos además especialistas como para poder enfocar el tema. Yo quisiera hacer una reflexión sobre los orígenes, complementando lo que dice Hugo, y sobre la democracia cooperativa en sí. Sobre los orígenes, repetir lo que Hugo señalaba en cuanto hay algún autor que habla de los orígenes plebeyos. Se tratan de organizaciones plebeyas, o sea, organizaciones que surgen del campo de lo popular y que buscan dar respuesta a problemas que son problemas comunes, que son problemas conjuntos, y son distintos tipos de respuestas pero por su propio origen tienen objetivos comunes y algunas prácticas que son comunes. Pero en los orígenes también más cercanos, podemos preguntarnos cuál es el origen de las cooperativas en concreto, ya no del cooperativismo, sino de las propias cooperativas. Y, como decía Richard, en el caso de las empresas recuperadas lo hemos estudiado,
¿sí? Hay algunos trabajos que hemos hecho sobre este punto, en el cual la propia experiencia de recuperación parte del sindicato. Y en el caso de Uruguay, los sindicatos estuvieron muy activos y acompañaron en muchos casos la recuperación de la empresa. Entonces, es normal, es lógico que haya una filiación de los propios cooperativistas a ese sindicato al que pertenecían y al que van a seguir perteneciendo. En esta perspectiva sociopolítica que decía Hugo, es así. O sea, seguir perteneciendo al sindicato por seguir compartiendo también un proyecto de país, un proyecto de sociedad que tiene que ver con ese origen sindical. Pero más allá de los orígenes, yo creo que esto es una cosa que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Es decir, la democracia cooperativa está dando lugar a la expresión de todas las voces, ¿sí? Hay voces que necesitan expresarse en un sindicato más desde esta perspectiva más profesionalista, con respecto a las condiciones de trabajo, con respecto a hacer escuchar la voz de algunos sectores. Bueno, eso yo creo que tiene que ser un llamado de atención para las propias cooperativas, decir, bueno, ¿en qué medida la democracia cooperativa logra dar y generar los canales de participación, y en qué medida, ¿sí?, deben expresarse a través de otros canales? Cuando la cooperativa tiene empleados es clarísimo. Lo que no es tan claro es cuando son los propios socios cooperativistas, ¿sí?, que forman el sindicato. Muchas veces lo que encontramos es que están las dos situaciones, que el sindicato nuclea a socios cooperativistas y nuclea también a trabajadores asalariados. Esa conjunción es muchas veces la que da lugar al sindicato. Podríamos reflexionar, y sería súper interesante, y lo dejo también como propuesta para el foro. Conozco muchas experiencias de cooperativas en las cuales se acude al repertorio, a las mismas herramientas de la acción sindical, cuando también existen otros canales de construcción de la democracia en la cooperativa. Pero insisto, me parece que es un tema central y transversal para todo este curso, y celebro que esté puesto, y además no le vamos a dar una respuesta acá, pero sí vamos a ir avanzando en la reflexión. Gracias, Juan Pablo. Mario. Sí, muy interesantes las reflexiones, y yo quería ser bastante concreto en el sentido de que creo que por lo menos hay un interés importante de muchos participantes en tratar de ahondar en ese tema, y es que a mí en particular, obviamente que todos los cooperativistas sentimos mucho el ser trabajador, y justamente tenemos muy arraigado la participación gremial, pero puntualmente a mí me interesa saber la opinión de ustedes si no existe una incompatibilidad para la negociación colectiva entre socios sindicalizados y cooperativa. Y yendo más bien a lo jurídico en sí, porque al no haber relación de dependencia, más allá de que sea posible o no posible, o que exista o no exista, porque en realidad existe y lo venimos transitando, y a veces puede sumar, pero a veces creo que eso hace dejar de lado a muchos cooperativistas el sentimiento de cooperativista, justamente, dándole más un aspecto reivindicativo a los planteos que constructivo. Por eso la pregunta concreta es: ¿una negociación colectiva entre socios sindicalizados y directorio de una cooperativa es compatible? ¿Es legal? Gracias, Mario. Hugo. Bueno, yo respondo como abogado. Es claro que es compatible desde el punto de vista de lo que dicen las normas, de lo que dice los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical. Es interesante, de todas maneras, la reflexión, porque en otros países lo que ocurre, o lo que tiende a pensarse, es que una negociación que se entabla entre personas que desempeñan
casi el mismo rol, porque son socios de la cooperativa, o sea, de alguna manera son empleadores, o son empleadores directamente, pero a su vez se desdoblan y junto con otros trabajadores dependientes, por ejemplo, conforman un sindicato, uno podría llegar a pensar que en aquellos países donde las relaciones laborales son, diríamos, tienen un menor desarrollo que las que nosotros contamos, podría llegar a pensarse que esa es una negociación colectiva con una organización no genuina, o con amarillismo, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos, no conozco nuestro país, pero hay muchísimos ejemplos fuera, en el sentido que son los propios empleadores los que generan sindicatos a los cuales rápidamente le reconocen una representación a los efectos de negociar colectivamente y de esa manera impedir el surgimiento de organizaciones, diríamos así, clasistas o genuinas. Ese es el ejemplo, diríamos, o lo que uno podría llegar a pensar que tienda a ocurrir cuando exista ese desdoblamiento entre personas que ejercen, por un lado, la actividad o la titularidad como socios de un emprendimiento y cooperativo, y por el otro lado como representantes sindicales. Sin embargo, el problema en el Uruguay es exactamente el contrario, que es el que ustedes están planteando, o sea, es la tensión interna que se plantea en el seno mismo de la organización, de la organización cooperativa, por la aparición de una organización sindical, al punto que la pregunta que hace Alvarelo, a quien aprovecho para saludar, la pregunta que hace tiene que ver con la incompatibilidad vista del lado de la organización sindical, y no la incompatibilidad vista del lado del empleador, que es como corrientemente se ve cuando una organización sindical puede responder más bien a un interés del empleador, el sindicalismo amarillo. O sea, en el Uruguay, diríamos, son también puede hacerse esta lectura que les voy a decir. En el Uruguay es tan genuino y es tan profundo el movimiento sindical que alcanza incluso instancias en que termina siendo integrado por personas que representan el papel de empleadores aún dentro de la misma empresa. O sea que la profundización y la penetración de la concepción sindical dentro de las relaciones laborales alcanza ese nivel un poco, diríamos, inusitado y que llama la atención. Porque lo corriente, reitero, es lo otro. Lo corriente es que si existe algún tipo de confusión entre empresa y sindicato, es más bien en el lado de ver un sindicalismo complaciente, o un sindicalismo creado por el patrono. En cambio, el problema, diríamos, que ustedes están planteando es exactamente el contrario. Visto desde el lado de la autonomía de las organizaciones sindicales, diríamos, es un ejemplo extremo de autonomía, en tanto esa autonomía se hace valer ante un empleador dentro del cual yo también formo parte. Y que quizás yo vaya a formar parte, hoy que estoy en el sindicato, en la próxima elección, porque yo me puedo postular para ser dirigente de la cooperativa. Es un problema práctico enorme, pero yo reitero, yo tengo la posibilidad de zafar, ustedes no. Yo zafo diciendo, yo soy abogado, y entonces lo que les digo es que esa práctica es legal y es posible de realizarse, y es reconocida. Gracias, Hugo. Acá tengo de Jacqueline Rosito, que no sé si es una pregunta o es un comentario. Dice: la comisión laboral en una cooperativa, la función sería defender los derechos de los cooperativistas en materia de seguridad y relaciones laborales. No sé si ella está por allí, si lo plantea como un comentario o como una pregunta. Bueno, mientras tanto, doy lugar a otra. Plantean por aquí, ¿qué opinas, Hugo, sobre el cuatripartismo? Porque hoy tenemos el 3+1, y ¿cuál es tu opinión respecto al cuatripartismo?
Bueno, como se dice también, a esta no, le voy a no es que le saque el cuerpo, pero lo que sí voy a decir es que me comprende la general de la ley, como se dice, porque cuando tú, Julio, hoy cuando me presentaste, dijiste que yo era asesor, que fui asesor parlamentario, y en el origen mismo de lo que fue la Junta Nacional de Empleo, participé como asesor en ese momento del diputado Lescano, que junto con la entonces diputada Matilde Rodríguez Larreta fueron un poco los que impulsaron el proyecto que dio origen a la Junta. La Junta Nacional de Empleo y después el INEFOP, que fue la continuidad más institucionalizada de la experiencia de la Junta Nacional de Empleo, se concibieron tripartitamente. Eso no cabe lugar a ninguna duda. La integración del sector social, diríamos así, o del sector de las empresas solidarias, de la economía social, vino después. Yo creo que en el Uruguay particular, a ver, desde el punto de vista teórico, el tripartismo es el tripartismo de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. La OIT no es cuatripartita, es tripartita, o sea que el mundo del trabajo en la economía capitalista es el mundo del trabajo del tripartismo. Ahora, creo que dio un paso muy positivo, y no lo digo por estar en este ámbito, dio un paso, quiero decir, muy positivo el INEFOP, o el Uruguay, diríamos, cuando dio cabida al cuarto sector, diríamos, que suma al tripartismo. Entre otras cosas por la importancia económica y social que tiene el cooperativismo en el Uruguay. Quizás luego de un desarrollo inicial fuertemente tripartito, y yo creo que estaba bien que así fuera, pero a lo largo del tiempo, en la línea del tiempo, quizás uno pudiera llegar a echar en falta el sector social dentro del tripartismo, al menos en el INEFOP. Eso no quiere decir que este cuatripartismo tenga que replicarse en otros ámbitos, diríamos, de las relaciones laborales, pero en el ámbito de la formación profesional y también de las políticas de empleo, que hay un alcance hacia ese lado, me parece que es absolutamente pertinente. Gracias, Hugo. Finalmente, la consulta de Jacqueline Rosito era una pregunta: si la comisión laboral en una cooperativa, la función sería defender los derechos de los cooperativistas en materia de seguridad y de relaciones laborales. Es un elemento intermedio, digamos. La comisión laboral sería una comisión intermedia de representación del personal con la cooperativa. No, en realidad lo que consulta es si la función de la comisión laboral sería defender los derechos de los cooperativistas en materia de seguridad y de relaciones laborales. Tal vez le damos la palabra a ella para que lo aclare un poquito mejor. Jacqueline. No la veo. Ahora sí. Tenés el micrófono apagado, Jacqueline. Ahora sí, adelante. Sí. Buenas tardes. Bueno, gracias por ese partícipe de la exposición, como es el doctor Barreto. Muy clara, pero claro, no, la duda mía era la siguiente, ¿no? En una comisión laboral que no estamos sindicalizados, ¿no? Dentro de la cooperativa, por ejemplo, sería esa, la que yo pregunté en cuanto como es a los derechos de los trabajadores y bueno, las leyes, ¿no? O sea, las leyes referidas al tema laboral. Digo, no sé si fui clara como para el doctor Barreto para que me lo pudiera explicar. No sé. Sí. En el Uruguay es poco corriente la existencia de representaciones del personal por fuera de la organización sindical. En otros países existe lo que se llama la negociación o la relación laboral de doble vía. Por un lado, la representación del personal, que son representantes del personal elegidos por todo el personal, y por el otro lado, la vía sindical. Claro. La vía sindical que es a través de las organizaciones sindicales con todas las características que nosotros reconocemos. En el Uruguay, reitero, es muy poco corriente la existencia de representantes del personal electos por todo el personal
con independencia de la organización sindical. Pero no se trata de una modalidad que esté prohibida, ni mucho menos. O sea, es perfectamente legítimo que exista una representación del personal por fuera de los cauces de la organización sindical, o en casos en que no existe sindicato, o en los casos en que no existe sindicato. Cuando existe sindicato, la presencia de una representación del personal es más compleja, porque uno tiende a pensar, ese pensamiento también un poco lineal que tenemos en el Uruguay por el desarrollo que ha tenido y la tradición del sindicalismo, uno tiende a pensar que la representación del personal es prohijada por la empresa, que es una actitud antisindical, etcétera, etcétera, y que la representación absoluta la debe tener el sindicato para todo lo que tenga que ver con la materia salarial, salud y seguridad, condiciones de trabajo, etcétera. Pero despejada la cuestión de la inexistencia, o despejada la cuestión de la existencia de una actitud antisindical del lado de la empresa, perfectamente podría existir una comisión laboral con representación de los trabajadores. Ya les digo, desde mi punto de vista, básicamente en los casos en que no exista sindicato. Si existe un sindicato, esa representación del personal a la larga va a entrar en fuerte contradicción con el sindicato y se va a generar allí seguramente un problema en orden a la representación del interés de los trabajadores en el seno de la empresa. Acá en el chat aparecen dos comentarios, en realidad no son preguntas. Hay una persona que plantea que las cooperativas en realidad, o en algunos casos, son empresas encubiertas y que si fueran efectivamente cooperativas serían incompatible sindicalismo dentro de las mismas. Y otra persona que comenta que si surge un sindicato dentro de una cooperativa, pese a la paradoja de haber identidad parcial entre el sujeto empleado y el empleador, es porque debe haber motivos valederos para ello. Es decir, una justificación en la línea de lo que decía Juan Pablo, de una segunda vía, digamos, cuando por la vía de la organización de la propia cooperativa no hay una respuesta efectiva para ello. Gustavo Cardoso. Hola Julio, gracias por la oportunidad. Saludo a Hugo y a Juan Pablo. Realmente en lo personal quiero ser tremendamente honesto, fue muy ilustrativo lo que acabo de escuchar en toda la exposición del doctor. ¿Por qué? Bueno, porque era uno de los que mantenía, y esto rompe un paradigma en que en las cooperativas, digamos, no podría haber un sindicato, ¿no? Pero conocido como un sindicato, como acaba de definirse, reivindicativo, no solamente para el tema de los derechos de los trabajadores, su salario, condiciones de trabajo y demás. Y porque decía que, bueno, la cooperativa tiene fines comunes y, bueno, los socios usufructúan de los beneficios y hacen frente a las dificultades en colectivo. Entonces, y eso muchas veces se da de frente con la realidad o con algunos derechos, alguna legislación laboral. Y tienen que afrontar. Claro, puede ser muy simplista lo que estoy diciendo, pero lo viví, lo he vivido, digamos, ¿no? Y he visto con mucho dolor, pero sí con mucha preocupación, y cómo socios cooperativistas, digamos, han llevado a las cooperativas al litigio del Ministerio de Trabajo y terminaron en juicio, y la cooperativa pagando dinero que no tenía, y lo viví, lo viví. Entonces, digamos, y entonces esto que acaba de exponer el doctor, digamos, es blanco-negro, o sea, no hay vuelta. Y me parece interesante el aporte de Juan Pablo en cuanto a la mirada de la democracia. Sí, o sea que en realidad, para mí, digamos, ha sido muy bueno esto que escuché, porque obliga, digamos, los que estamos en la cooperativa y tenemos algún rol de articulación o de incidencia, a poner una mirada más objetiva, con más atención al tema de la democracia internamente, ¿no? Y sí, reconocer, digamos, en definitiva, que la legislación o el Comité de Libertad Sindical lo que opina.
Y lo otro que no, creo que nos deja como deber es que cómo debemos trabajar hacia el interno de hacia el interior de la cooperativa con cada uno de los compañeros cooperativistas, no solamente en el tema de democracia, sino en los objetivos, ¿no? Y en los principios y los valores que la cooperativa tiene, que no lo tiene una empresa tradicional. Y que muchas veces en los avatares por mantener el trabajo hemos visto que se han debido hacer algunas concesiones, y bueno, y eso debe ser trabajado, digamos, y escuchado y comprendido y retroalimentado con los cooperativistas, ¿verdad? Para evitar situaciones tensas o de otra naturaleza, digamos, económica, que afectan a toda la organización. En definitiva, lo que estoy diciendo, no tengo ninguna pregunta, estoy empapándome de todo lo que ustedes están diciendo y les agradezco mucho, es nuevos deberes que nos quedamos hacia adelante, ¿no? De cómo fortalecer la organización cooperativa, atendiendo a la democracia, escuchando a los compañeros, digamos, cuáles son las dificultades, pero a su vez transmitiendo los objetivos generales de que por qué formamos una cooperativa de trabajo. Gracias, Julio, gracias, Hugo, gracias, Juan Pablo. Gracias, Gustavo. Les recordamos que este tema justamente es el que centra la actividad del foro de este primer módulo, donde podemos seguir intercambiando, más allá de los minutos que nos quedan ahora, porque nos parece que es un tema que da para mucho, sobre el cual tenemos que conversar, porque las organizaciones necesitan crecer en esa lógica de la democracia lo más pura posible, y evitando, de alguna manera, si las cosas están claras, alguna conflictividad que agregaría más problemas a las que ya algunas organizaciones tienen. Entonces me parece que generar esta discusión y este intercambio en el foro, la plataforma de Classroom, también es muy importante. Le doy la palabra a Eduardo Nalbart. Eduardo, ¿sí? Sí. Hola. No, muy interesante todo. Saludos a Héctor y a Juan y a todos los demás compañeros. Y es un poquito para aclararle a la compañera que habló del tema de que las cooperativas no son empresas. Las cooperativas son empresas de trabajo asociado, como explicó Héctor al principio de su charla, y está establecido a texto expreso en la ley 18.407, que la cooperativa, sea de cualquier rama de actividad, es una empresa con determinada característica. No es una empresa de tipo capitalista, sino es una empresa cooperativista, ¿no? Y yo como soy abogado, he tenido casos de cooperativas que los trabajadores socios y no socios han formado sindicatos y me han llevado hasta el Consejo de Salario, como planteó el compañero Gastón el jueves pasado. Es simplemente eso, y es todo muy interesante todas las charlas, y era para aclararle a la compañera este tema, que aparte es legal todo este tema, porque aparte la propia Ley General de Cooperativas establece que es una empresa y los derechos de los trabajadores socios y no socios en el 105 de esa ley. Gracias, Eduardo. Para ir siendo respetuoso de los tiempos que nosotros mismos nos fijamos, les decimos primero que esto que ustedes están planteando, la idea es enriquecerlo. Vamos a dar la posibilidad de que ustedes tengan también el chat grabado en la plataforma, y le damos la palabra a Richard, cortito Richard. Sí, voy a ser breve, agradeciendo justamente la segunda intervención, que la verdad, en 2 puntos. La comisión justamente de trabajo que mencionó la compañera, las cooperativas, según realmente con la ideología de crearlas y en defensa del reglamento interno, que a veces
trabajamos en las cooperativas en defensa del propio cooperativista trabajador y en defensa de la propia cooperativa, ¿no? El rol que cumple justamente para ver que si cometió una falta el cooperativista o el trabajador, la cooperativa no sea excesiva en la sanción o en la ejecución de ese compañero en su reglamento, y así tener una defensa lo más justa y cordial posible. Esa sería la temática. No sé si jurídicamente así puede trabajar, eso sería una pregunta justamente. Y la otra es la reflexión con lo que hacía Mario, que tuve el gusto de compartir unos años en la conducción de la federación y justamente admiro y conozco la responsabilidad que tiene en su propia cooperativa. Y diría que está bien, la reflexión pasa justamente cuando tomamos el sindicato, porque no tenemos el coraje o la responsabilidad de tomar la conducción de la propia cooperativa, y nos queda más cómodo ser el conductor del sindicato y estar siempre en la protesta y en la no velar por realmente el justo pedido del trabajador, sino de estar diciendo de que los propios directivos no están haciendo bien su tarea. Ese es el rol perjudicial totalmente cuando toman la conducción del sindicato, creo yo, que por ahí a veces pasa en los grandes conflictos cuando existe el sindicato dentro de la cooperativa, que también acá tendría que haber una parte judicial en si lo hubiera, cómo defender a la propia cooperativa de este tipo de situaciones, ¿no? No sé si me queda un poco clara la pregunta. Ser bien breve, la quise hacer cortita. Gracias, Richard. Para contestar esta última pregunta. Sí, a ver, es cierto que las relaciones laborales son relaciones extremadamente complejas y confluyen ingredientes de todo tipo, ¿verdad? Desde la más pura defensa del interés objetivo de la clase, de los trabajadores, etcétera, hasta lo que son las concepciones ideológicas que están detrás. El movimiento sindical uruguayo, como ustedes saben, es un movimiento plural, es una convención única que amalgama, a veces con dificultades, desde luego, las distintas concepciones a la interna del movimiento sindical. En otros países existen 3, 4, 5, 7 centrales sindicales que representan distintas corrientes del pensamiento social, del pensamiento político, las distintas ideologías. Quiere decir que no es un ingrediente también de análisis de las relaciones laborales en clave tal cual se dan en concreto en cada una de las empresas, en particular en este caso en las cooperativas, de cómo se compone al interior el sindicato para mejor defender el interés objetivo de los trabajadores, sí, pero siempre dentro de una determinada cosmovisión que pueda tener la mayor parte del sindicato o el dirigente que en ese momento está llevando adelante la negociación. Quiere decir que yo estoy absolutamente seguro que por la cabeza de casi todos los que hemos participado hoy se nos ha pasado la idea esta de la importancia que tienen las corrientes ideológicas al interior del movimiento sindical y las distintas afinidades que pueden tener en relación a la concepción cooperativista del trabajo o al trabajo asociado. Y luego hay componentes también que tienen que ver con las características personales que cada individuo pueda tener. Hay quienes por naturaleza son más negociadores, hay quienes tienen una concepción también más inmediatista, que tiene que ver con la negociación inmediata de las condiciones de trabajo, y hay otras personas que tienen una concepción más política en el sentido amplio. Y bueno, y cómo se compone la mesa de negociación a veces también puede tener mayor peso unas características que otras, y eso determina las relaciones laborales. O la negociación colectiva en el lugar. Calculo que también en las cooperativas debe estar
de por medio el cálculo en torno a los sucesivos periodos electorales y de conducción de la cooperativa. Me parece que eso debe estar también presente. O sea, es un conjunto de factores. Seguramente modestísimamente le digo, una recomendación tenga que ver con poner también, como alguien decía hoy en relación a otro tema, poner en blanco y negro cuáles son los temas en concreto que se vayan a discutir y cuáles son las mejores vías y los mejores procedimientos. Cuestión de minimizar la incidencia que puedan tener estos otros factores que acabo de mencionar. Pero bueno, para todo eso es que existen personas, a veces, que son absolutamente, que desarrollan una competencia especial para negociar, por la amplia experiencia que pueden llegar a tener y por la comprensión y la empatía que puedan tener, que puedan desarrollar en la negociación. Gracias, Hugo. Antes de cerrar, dos invitaciones. La primera es que reiteramos que este tema está como tema central del foro. Nos parece que es muy importante que sigamos discutiendo esto. En segundo lugar, invitarlos para el próximo jueves, donde el doctor Gerardo Montes va a trabajar una primera instancia sobre el conflicto y su incidencia en el funcionamiento de las organizaciones en el contexto actual. Nos parece que es un tema súper interesante de qué concepto tenemos justamente del propio conflicto, cómo lo manejamos, cómo eso incide en las relaciones laborales en un momento, y en la negociación en particular, en un momento en que vivimos una situación compleja y de mucha incertidumbre sobre el futuro. De nuestra parte, en nombre de CUDECOP, de la Escuela Nacional de Cooperativismo, del Instituto Juan Pablo Terra, de INEFOP, agradecerles a todos la participación y en especial la excelente exposición de Hugo, que esperamos tenerlo en alguna otra instancia. Gracias a todos y nos estamos viendo el próximo jueves. Bien.